Bienvenidos. En este video vamos a mirar cómo hacer el uso de las razones trigonométricas para encontrar la medida de un lado de un triángulo rectángulo. Vamos a hacer este estudio para ángulos no notables, es decir, para ángulos diferentes de 30, 45 y 60 grados, donde nosotros conocemos el valor de la razón trigonométrica. Bueno, vamos a retomar esta palabra que a nosotros nos va a servir como guía para la solución de problemas haciendo uso de las razones trigonométricas, que es la palabra SOHCAHTOA, ¿no? Y nosotros hacíamos la relación o utilizamos esta palabra para sacar las tres razones trigonométricas que utilizamos para solucionar triángulos. La primera de ellas, que seno de un ángulo es igual a O sobre H, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. Recuerden que el cateto opuesto es aquel lado que está de frente al ángulo al cual se le está haciendo el análisis. Por ejemplo, en este caso, el cateto opuesto a este ángulo de 40 grados sería esta medida de X. ¿Sí? Bueno, también tenemos la relación de C y A sobre H. C hace referencia a coseno, y es que el coseno de un ángulo equivale a cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí vienen las letras A y H. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último, esta expresión TOA hace referencia a la T a tangente, que equivale a O sobre A, que hace referencia a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recuerden que la única medida del triángulo rectángulo que no cambia es la hipotenusa, que siempre va a ser el lado que está de frente al ángulo de 90 grados. En este caso sería esta medida, en este caso sería el valor de X, y en este caso sería el valor de 10 centímetros. Pero la disposición de cateto opuesto y cateto adyacente depende directamente del ángulo que se esté trabajando. Recuerden que el ángulo al cual se le va a hacer el análisis de la razón trigonométrica tiene que ser diferente al ángulo de 90 grados. Este no se le puede aplicar razón trigonométrica. Nosotros lo aplicaríamos a los otros dos ángulos, o por lo menos a uno de los dos que conozcamos. Bueno, entonces, continuamos. Estábamos hablando de que la disposición de cateto adyacente y cateto opuesto depende directamente del ángulo que se vaya a trabajar. Y recuerden que el cateto opuesto es aquel lado que se encuentra de frente al ángulo que se va a analizar. Por ejemplo, en este caso, el cateto opuesto de 15 grados sería 5 centímetros, el que está justo enfrente. El cateto opuesto de 25 grados sería esta medida de acá, que no tiene ninguna nomenclatura, pero conocemos cuál es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el lado que está formando el ángulo, pero diferente a la hipotenusa. Por ejemplo, en este caso, ¿qué lados están formando el ángulo de 90 grados? Tenemos estos dos lados, ¿cierto? Pero esta medida de acá, nosotros ya sabemos que es la hipotenusa, que nunca va a cambiar. Por lo cual el cateto adyacente sería esta medida de acá. Bueno, ese análisis se hace en cada uno de los triángulos dependiendo de la ubicación del ángulo que se vaya a trabajar. Vamos a solucionar estos tres problemas haciendo uso de las razones trigonométricas. Bueno, cuando nosotros trabajamos triángulos rectángulos, habíamos visto o habíamos adelantado que si nosotros conocemos dos de los lados, podemos conocer un tercer lado, ¿cierto? Sin importar cuáles dos lados conozcamos, podemos determinar el tercero en triángulos rectángulos. ¿Con qué? Con la ayuda del teorema de Pitágoras. Hasta el momento no habíamos relacionado ángulos, o bueno, por lo menos se conocía que para aplicar el teorema de Pitágoras se aplica únicamente en triángulos rectángulos que tiene el ángulo de 90 grados, pero no conocíamos la información de los otros dos ángulos. En este caso vamos a resolverlo, pero conociendo o aplicando el conocimiento que nosotros tenemos respecto a razones trigonométricas. Vamos con el primer caso, el ejercicio A. Lo voy a tomar por acá, 10 centímetros X y 40 grados. Bueno. Bueno, entonces la forma como lo vamos a resolver va a ser algo parecido a como lo veníamos resolviendo, y era determinando los elementos que conozco del triángulo y lo que yo quiero encontrar.
Después busco una expresión que a mí me determine o me relacione los tres elementos, por lo menos los tres elementos, para encontrar la solución del problema. Por ejemplo, en este caso, ¿qué conozco? Yo conozco la medida de la hipotenusa, ¿cierto? Y conozco la medida del ángulo, llamémoslo alfa. Entonces yo, por ejemplo, conozco la medida del ángulo, que en este caso equivaldría a 40 grados. Conozco la medida de la hipotenusa, que equivale a 10 centímetros. Y lo que a mí me pide encontrar, coloquémoslo con otro color, lo que a mí me pide encontrar es el valor de x, que hace referencia a qué. Lo que yo voy a encontrar es el cateto opuesto. Miren que estoy analizando el ángulo de 40 grados, ¿sí? Para mi ángulo de 40 grados, el valor de x corresponde al cateto opuesto. Miren que está de frente. Entonces lo que yo voy a encontrar es el cateto opuesto. Muy bien. Miren que tengo estos tres datos. Tengo que buscar una expresión que me relacione estos tres datos. Que me relacione ángulo, cateto opuesto e hipotenusa. Voy a buscarla. ¿Cuál puede ser algo que me relacione ángulo, cateto opuesto e hipotenusa? Sería esta expresión de aquí, ¿cierto? Miren. Ángulo, cateto opuesto e hipotenusa. Entonces la voy a tomar tal cual. Entonces yo digo que seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y reemplazo los valores conocidos. Por ejemplo, conozco que alfa equivale a 40 grados, conozco que hipotenusa equivale a 10 centímetros. Y cateto opuesto corresponde al valor de x, que es el que voy a encontrar, el que voy a despejar. Entonces esta expresión me quedaría como seno de 40 grados equivale a x sobre 10 centímetros. Reemplazamos alfa con 40 grados, ¿sí? Reemplazamos cateto opuesto con x, ¿sí? Y reemplazamos hipotenusa con 10 centímetros. ¿Sí? Miren los tres datos que nosotros teníamos que relacionar. Listo. Y por último tendría que despejar este valor de x, para lo cual este valor de 10 centímetros que está dividiendo yo lo voy a pasar a multiplicar. Y la expresión me quedaría 10 por seno de 40, y las unidades que va a tener esta operación son centímetros. Es igual a x. Como ya no estamos trabajando ángulos notables, yo no conozco el valor exacto del seno de 40 grados. Para hacer este cálculo vamos, valga la redundancia, vamos a hacer uso de la calculadora. Bueno, entonces, la operación que tenemos que hacer es esta. 10 seno de 40 grados. Bien. Primero nos fijamos que nuestra calculadora se encuentre en grados, que es la unidad de medida del ángulo que voy a trabajar para este ejercicio o estos ejercicios. Miren que en este caso está en grados. Luego ingreso la operación, que sería 10 por seno de 40 grados. Sí, el valor no va a ser exacto porque en razones trigonométricas es muy difícil que haya una razón trigonométrica que sea un valor exacto o racional. En este caso yo tengo que el valor es de aproximando 6.43, ¿sí? Ese es mi valor. Entonces 6.43 centímetros es el valor de x. Entonces ya he determinado el valor de x, que equivale a 6.43 centímetros. 6.43. Sí, muy bien. Miren entonces lo sencillo para resolver este tipo de problemas. Simplemente tengo que identificar la información que conozco y lo que deseo encontrar. Por lo menos debo conocer el valor de una medida del triángulo, y por lo menos un ángulo diferente al ángulo de 90 grados, si quiero hacerlo aplicando el teorema, perdón, las razones trigonométricas. Pero si yo conozco dos de sus lados, sin importar si no conozco ningún ángulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. O debería utilizar el teorema de Pitágoras. Bueno, vamos con mi segundo ejercicio, que sería 5 centímetros, x y 15 grados. Centímetros, x y 15 grados. Bueno,
Vamos a hacer un planteamiento similar al que hicimos en el caso anterior y a definir qué valores conozco y qué es lo que necesito encontrar. Entonces, por ejemplo, conozco el ángulo, que equivale a 15 grados, ¿sí? Conozco el valor de 5 centímetros, que me corresponde al cateto opuesto de este ángulo de 15 grados. Por lo cual entonces yo conozco el cateto opuesto, que equivale a los 5 centímetros. Y lo que deseo encontrar viene siendo X, que hace referencia a ¿qué? ¿Será la hipotenusa o será el cateto adyacente? Miren que la hipotenusa es esta medida de acá, ¿cierto? Que no la vamos a utilizar, o no conocemos la medida, no la vamos a utilizar. Pero lo que vamos a encontrar en este caso es el valor de X, que viene siendo el cateto adyacente. Miren que el cateto opuesto es el de 5 centímetros, para este caso, ¿cierto? El cateto adyacente sería X, y la medida que no voy a utilizar en este caso sería la hipotenusa. Bueno, entonces lo que voy a encontrar es el cateto adyacente. Ahora sí busco una expresión que me relacione estos tres elementos: ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cuál sería de las tres la que me sirve? Ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente sería la expresión de tangente. Miren que tiene ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces vamos a utilizar esta expresión de tangente. Entonces yo digo tangente de alfa, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es mi expresión, y a partir de esta expresión voy a empezar a hacer reemplazos. Por ejemplo, entonces, tangente ya no sería de alfa, sino de 15 grados, tangente de 15 grados, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero cateto opuesto equivale a 5 centímetros. Y cateto adyacente es el valor de X que yo necesito encontrar. Muy bien. Listo, tengo la expresión y necesito encontrar el valor de X. Una recomendación que yo les hacía en el video anterior es que antes de despejar la variable es importante tenerla en la parte superior, digámoslo así, no tenerla en el denominador. El primer paso sería entonces que la variable quede en el numerador, para lo cual esta X que está dividiendo, yo la voy a pasar al otro lado a multiplicar. Allá me quedaría en la parte superior y haría el proceso de despejar. Entonces la expresión me quedaría X por tangente de 15 15 grados, equivale a 5 centímetros. Bien, y por último, para despejar el valor de X, miren que X que estaba dividiendo la pasé a multiplicar. Y por último, ahora, tangente de 15 que está multiplicando a X, yo lo voy a pasar a dividir. Entonces la expresión me quedaría X es igual a 5 centímetros sobre tangente de 15 grados. ¿Sí? Tangente de 15 grados. Bueno, aquí ya únicamente me quedaría hacer la operación en calculadora. Fijarnos que la calculadora esté programada en grados, porque el ángulo que estoy ingresando está en grados, y hacer la operación. 5 centímetros dividido entre la tangente. Miren, aquí tenemos la opción de tangente. En sus calculadoras científicas lo van a tener entre tangente de 15 grados, que equivaldría a 18,66. 18,66. ¿Qué unidades? Las mismas que tenemos acá, ¿cierto? Que serían en este caso centímetros. Es muy sencillo, simplemente identificar qué elementos conozco, qué es lo que deseo encontrar, y a partir de eso establecer qué razón trigonométrica yo debo implementar. Vamos con el ejercicio C. 2 centímetros, 25 grados y X. Bueno, algo por ese estilo. 2 centímetros, 25 grados y X. Ahí está bien, muy bien. Listo. Voy a identificar qué elementos conozco. Entonces, lo que yo conozco es mi ángulo,
que equivale a 25 grados. A partir de mi ángulo lo que yo conozco es, si ustedes se dan cuenta, este lado de aquí, que hace referencia a ¿qué? Hace referencia a ¿qué? Espérenme, hago una corrección aquí. Bien, miren entonces, nosotros tenemos el ángulo de 90 grados y a partir de aquí disponemos la información. Miren que siempre el lado que está de frente al ángulo de 90 grados hace referencia a la hipotenusa. Siempre el lado de frente al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Bien, yo estoy trabajando este ángulo de 25 grados, por lo cual yo puedo decir que el cateto opuesto es este lado de acá, el que no voy a utilizar. Por descarte o analizando, ¿cierto? Este lado de aquí tiene que ser mi cateto adyacente. Miren que es el lado que está formando el ángulo de 95 grados, diferente a la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es esta medida de acá abajo. Esta medida es el cateto adyacente al ángulo de 95 grados y esta medida de acá sería el cateto opuesto. Entonces continuamos. Tenemos el ángulo alfa que equivale a 25 grados. También conocemos el cateto adyacente. Vamos a hacer el análisis, que equivale a 2 centímetros. Y lo que yo deseo encontrar, miren que es el lado que está de frente al ángulo de 90 grados. Es decir, lo que yo deseo encontrar es la hipotenusa, que está designado con la variable x. Entonces tengo que buscar una expresión que me relacione ángulo, cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, ¿qué expresión me serviría en este caso? Me serviría a mí coseno, ¿sí? Ángulo, cateto adyacente e hipotenusa. Entonces yo digo que coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Haciendo reemplazo de valores, yo diría entonces que coseno de alfa, que equivale a 25 grados, es igual a cateto adyacente, que equivale a 2 centímetros, sobre hipotenusa, que equivale a x, que es el valor que yo voy a encontrar. Bien, y por último me quedaría despejar el valor de x, para lo cual recuerden que si está en el denominador, el primer paso es pasarlo al nivel de arriba, al nivel del numerador, y hacer el despeje. Por lo cual, como está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar, y la expresión me quedaría como x por coseno de 25 grados es igual a 2 centímetros. Y por último, este coseno de 25 grados que está multiplicando, yo lo pasaría al otro lado a dividir. La expresión me quedaría que x es igual a 2 centímetros sobre coseno de 25 grados, que ya es una operación de calculadora. Entonces hacemos la operación de 2 dividido entre coseno de 25 grados. 2 dividido entre coseno de 25 grados. Muy bien, que equivale a 2.21 aproximadamente, ¿cierto? Aproximándolo, porque la siguiente cifra es 6. Y recuerden que si la cifra siguiente a la que nosotros deseamos aproximar es 5 o mayor a 5, hace que la cifra incremente en una unidad, ¿cierto? Si es 4 o inferior a 4, queda con la misma unidad. En este caso, como es 6, es decir, un valor 5 o mayor a 5, cambia este 0 a una unidad mayor y me quedaría como 21, 2,21. Es igual a 2.21 centímetros. Bueno. Miren que el procedimiento es muy corto, es muy sencillo y si nosotros seguimos estos pasos va a ser muy fácil, muy sencillo de solucionarlo. Simplemente identificar qué elementos conocemos, qué es lo que deseamos encontrar y buscar la expresión que me relacione esos tres elementos. Y después ya nos queda una expresión muy sencilla de despejar y de encontrar el valor. Espero que haya sido de ayuda. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.